para preparar el juego en particular, más allá del tiempo que dedicamos a seguir entrenando o seguir buscando nuestra mejor versión. Bueno, lo que hacen todos los equipos, pero digo, a veces los partidos son más ajustados o tenés que viajar y no tenés tanto tiempo de una cosa y la otra. Acá tuvimos tiempo de dedicarnos a nosotros y ya de preparar el juego también específicamente con Betis. Sabemos que es un partido importante, pero en realidad a mí particularmente no me gusta hablar de partidos importantes porque si no parece como que hay algunos que no son importantes, ¿no? Entonces, y además porque, bueno, nada, se juega con una carga de presión extra que ya en lugar de beneficiar al equipo perjudica. Así que jugaremos con la misma intensidad que lo hicimos con Baskonia, con la misma concentración, con la misma competitividad y el juego decidirá. Sí, ha mejorado. Ya es otro equipo, juega diferente, tiene otras cualidades, ha empezado a disimular algunas limitaciones que tenía, sobre todo en el aspecto defensivo, y ofensivamente está más sólido. Sí, es verdad, está en otra dinámica, está en el momento ese en que empezás a creer en vos mismo y le ha llegado un momento justo, veremos si lo pueden sostener. No muy lejano a nosotros en algún momento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces uno se guía solo por las derrotas o los triunfos, pero Zaragoza también ha crecido en juego, no lo podemos plasmar muchas veces en resultados, lamentablemente. También un poco le pasa a ellos, así que por eso se habla o decimos que este partido es tan importante, porque no creo que vaya a ser un juego bisagra, no creo que vaya a definir el futuro de los dos equipos, pero sí es un partido en que el que salga ganador se va a sentir fortalecido, ¿no? Y va a poder trabajar con otra visión.